¿Has pensado alguna vez en todas aquellas personas que quizás porque siempre han sido solitarias, quizás por tragedias que han pasado o por cualquier otra razón, llegan al final de sus vidas y no tienen a nadie, ni siquiera un amigo, un familiar o una pareja? Kodakushi es el término japonés que se refiere a la persona que fallece completamente sola, generalmente en su hogar, por una enfermedad repentina o por cualquier otra causa. Se refiere a la específica situación en la que una persona fallece sin poder pedir ayuda a nadie, ya sea porque su enfermedad se agrava o porque pasa algo. Otros términos incluyen koritsushi o tokyutsushi, que son términos oficiales. Kodokushi significa literalmente muerte solitaria, y es un término bastante arraigado que, como vamos a ver, ha tenido bastantes apariciones en la historia, incluso con significados algo diferentes en Japón. Además, que es un concepto que en Occidente, si bien sí que hay casos de personas que fallecen solas en sus casas, evidentemente pues no asignamos un término, es decir, que es una palabra que no existe. ¿Y esto por qué es? Según especialistas, el comienzo de este término fue a finales de la era Meiji, es decir, en la era en la que Japón se abrió al mundo. En esta era, Japón siempre trató de mantener la esencia japonesa, pero introdujo un montón de medidas y de cambios sociales y económicos que eran parte del mundo occidental. Uno de los grandes cambios sociales que hubo fue el cambio de familia. Se cambió de un modelo de familia extendida, que básicamente significa que todas las ramas de una misma familia, abuelos, tíos abuelos, primos, primos segundos, conviven en un mismo espacio, es decir, en casas grandes, que habréis visto seguramente en muchos animes o lo que sea, que bueno, pues que son casas enormes que agrupan a familias enteras. Pues ese modelo cambió a un modelo de familia nuclear, es decir, un modelo de familia mucho más reducida entre pues lo que conocemos básicamente como unos progenitores, padre y una madre normalmente, y unos hijos, y ya está. Esto, sumado al aumento de la esperanza de vida por los avances médicos, pues generó casos en los que abuelos y abuelas fallecían porque se quedaban solos en sus casas y no había nadie que pudiera cuidarles. Es decir, pasamos de una época en la que toda la familia convivía junta a una época en la que los abuelos pasan más tiempo solos que nunca y que además pues sus hijos están trabajando todo el tiempo posible. Además, al principio no había ni siquiera redes, así que muchas de estas personas no eran capaces de contactar a nadie que les ayudase en una situación de emergencia. Y si bien en esta época el término no existía, en la posguerra se comenzó a utilizar a partir de campañas del Shakio, que básicamente es el Consejo de Bienestar Social, que en los años 60 comenzó a hacer campañas para ayudar a personas, pero no específicamente en estos casos, sino simplemente personas que por diferentes razones no podían salir de la cama. Sin embargo, desde el año 1995, diferentes medios comenzaron a utilizar este término para las personas que habían muerto. En específico, un gran suceso trágico que ocurrió durante esa época, que fue el terremoto de Anshin Awaji. Esto, sumado a la recesión de la economía japonesa a finales de los años 90, puso el foco sobre un problema que había existido durante muchísimos años, pero que en ese momento se estaba acrecentando cada vez más por la crisis. Y es que tenemos que entender que si a estas crisis le sumamos que el punto focal del estilo de vida japonés es el trabajo, pues es normal que sucedieran muchísimos de estos casos, ¿no? En el año 2007, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar lanzó una campaña para ayudar para que nadie muriese en soledad. El proyecto se llamó Prevención Cero Muertes en Soledad, y agrupó más de 170 millones de yenes de presupuesto y afectó a más de 78 municipios. Pero los resultados dan que los esfuerzos a nivel nacional fueron bastante pasivos. En el año 2021, Japón se convirtió en el segundo país del mundo en nombrar a un ministro para combatir la soledad y el aislamiento, tras Reino Unido. Y en el año 2024 entró en vigor la ley de promoción de medidas para combatir el aislamiento y la soledad. Pero pese a todos estos esfuerzos, ¿cuál es la realidad? Pues según las encuestas que realizó la policía en el año 2024, de los 200.000 cuerpos que se habían encontrado en diferentes causas, más de un 31%, es decir, unos 78.000 cuerpos, eran parte de personas que habían muerto completamente en soledad. Además, hay que tener en cuenta que según el Instituto de Estadística, la proporción de hogares unipersonales en Japón ha ido aumentando año tras año. Por supuesto, hay que tener en cuenta otro tipo de casos, ¿no? Como por ejemplo el caso de una anciana que tiene un cuidador y este cuidador no puede asistirla pues por muchísimos motivos, y esta anciana fallece en soledad. Hay que sumarle fallecimientos en otros lugares aparte de los hogares y por supuesto el suicidio. Según las encuestas, más del 70% de las personas que habían sido encontrados en esta situación eran mayores de 70 años de edad, por lo que es una situación que efectivamente afecta principalmente a la tercera edad, es decir, a los ancianos. Recordemos que Japón es un país envejecido, es decir, que tiene una tasa de natalidad muy baja y una tasa de vejez muy alta. De igual manera, todavía no existe un consenso sobre qué considerar un caso de kotokushi o no. El tiempo hasta que se ha encontrado el cuerpo, en qué situaciones se ha dado el fallecimiento, todavía está por determinar. En los casos más propensos se establecieron las siguientes características. Personas mayores, que pueden ser solteras o viudas, con muy mala comunicación con su familia y con sus amigos,
y que normalmente suelen tener muchas deudas que pagar. Actualmente, ya que es un tema que se tiene cada vez más en consideración, se han hecho diferentes acciones para combatirlo, como por ejemplo la creación de asociaciones de personas mayores o casos más paradigmáticos como por ejemplo vendedores de leche o periódicos que a la hora de acudir a estas casas pues tienen mucho más ojo a la hora de vigilar el estado de las personas. Incluso se han creado programas de prevención del alcoholismo e incluso redes electrónicas que avisan a través de un botón para que esa persona pueda dar la alarma a su institución local. Hay que tener en cuenta que también hay problemas que se derivan de estas situaciones, como por ejemplo, en el momento de establecer la hora del fallecimiento o cuando una agencia inmobiliaria se ve obligada a notificar esto a las personas interesadas en comprar un apartamento si es que se ha dado un caso. En el caso de las personas que literalmente no tienen a nadie que diga o las reconozca, el método de entierro también varía. El kotokushi no es solo un problema de Japón, ya que se han dado casos en muchísimos países del mundo. En Corea del Sur, por ejemplo, también la tasa es bastante alta, pero en el caso de Japón se ha convertido en un problema a gran escala, derivado de una crisis económica, demográfica y en muchos casos cultural. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo que veas el documental Más allá de la muerte solitaria del canal nacional de televisión japonés. Y por supuesto, dale like, suscríbete y si te gusta Japón, niponízate.